¿Qué tal amigos de Proyecto Humanidad Simplemente Feliz en su canal API4S? Hoy continuando con la serie de Pacto México 2018 con AMLO. Muy bien, en este video la idea es un contexto histórico. Este contexto histórico no tiene otro fin más que conocer eh, cómo es que se ha estado viviendo esta situación en este país, cuáles son las bases históricas que podemos comparar. Dicen que el pueblo que no tiene memoria está este, pues necesariamente repitiendo las los mismos hechos. Bueno, aquí pues bueno, vamos a hacer un comparativo con diferentes situaciones, no de México, sino también de la historia universal. Y pues vas a decir que ya me voy a ir con Venezuela. No, no me voy a ir nada más con Venezuela. Sí voy a hacer un poquito de análisis de cómo es que, en qué se asemeja la situación del México actual a la Venezuela, pero hay, hubo pues bueno, recuerdos que me llegaron, este, que me llevaron a otra dirección y les va a sorprender. Pero bueno, eh, vamos a ver. eh, ¿En qué se basa este triunfo de AMLO? Este triunfo de AMLO está, pues fue posible por pues por con consecuencia del hartazgo de la sociedad. Este hartazgo de la sociedad de la corrupción campante que hubo en el sexenio y que hay en el sexenio de Peña Nieto, de las malas condiciones económicas, del cinismo con el cual se han manejado todos estos actos de corrupción, del contubernio de los medios masivos de comunicación, que en este país, como en todos, sirven al poder, y, eh, y obviamente pues, 12 años de campaña, ¿no? 12 años de campaña que lleva AMLO. Este, entonces, pues eso hizo posible esta, eh, pues, esta elección de AMLO. Como ya lo he dicho, yo no pienso que AMLO sea ningún tipo que venga a salvarnos, y tampoco creo miedo al respecto. O sea, esto sucedió porque tenía que suceder, porque en la conciencia eh, colectiva de este país, pues se creó este triunfo de AMLO. Bueno, como eh, quedé de hacerlo, pues vamos a ver los contextos históricos. Bueno, ¿en qué se asemeja esto a Venezuela? En Venezuela existían dos partidos mayoritarios, el COPEI y el AB, y ambos tenían alternancia en la cual pues los tenían tan jodidos y tan corruptos unos como los otros. Tuve la curiosa coincidencia de conocer gente de ambos partidos. Uno de ellos era un tío mío y otro que era del COPEI, y, y una mujer que era del AD, pero dentro de las dirigencias, no estamos hablando de simpatizantes. Y me dio mucha risa porque esta mujer del AD me comentó en alguna ocasión, te estoy hablando de 1980 y tantos, o sea, antes del 85, 86, que ellos deseaban ser como el PRI, una dictadura perfecta, en la cual eh, siguieran siendo los mismos, se revolvieran y que ganaran de todas,
dándole migajas al pueblo, ocultando todo, bajo amenazas. Bueno, que para ellos su sueño dorado era ser como el PRI de México. Y los del COPEI, me daba mucha risa porque cuando platicaba yo con esta persona de la dirigencia del COPEI, decía que ellos lo que hacían en cuanto ganaban era que no les importaba cumplirles a su gente ni darle beneficios a la gente que votó por ellos, sino más bien para tener más tiempo en el poder, lo que hacían era que inmediatamente empezaban a desviar recursos hacia la gente del AD para jalarlos al COPEI. Y obviamente toda esa filosofía, pues Hugo Chávez la sintetizó, se hizo ver como un mártir, primero porque él hizo un levantamiento armado tiempo antes de que ganara las elecciones, y quedó como un mártir, ¿no? Un mártir que buscaba el bien del pueblo y que estaba en contra de la corrupción, en contra de la mafia del poder, igualito que el maestro AMLO. Y pues él, si tú revisas los videos de Chávez y de AMLO, pues el discurso es el mismo, de darles dinero a los pobres y de hacer darle a lo que AMLO hace de darle a su ejército de ninis una beca, pues también lo hizo Chávez. Y cuando llegó al poder Chávez, ese mismo, ese grupo de jóvenes los utilizó como grupo de choque, la Juventud Bolivariana. Entonces, en cuanto había grupos disidentes o grupos que no compaginaban con Chávez, pues mandaba a su ejército de chavos a romper las manifestaciones, a saquear los medios de comunicación, los periódicos que hablaban mal de Chávez también. Pero hay un tercer país en el cual pasó exactamente lo mismo. Y pues vas a pensar, no, pues alguna de las otras tendencias socialistas de América, Bolivia, Ecuador, Perú, alguna vez Nicaragua. No. Curiosamente, en uno de las formas en las cuales Hitler, y lo escuchaste bien, Hitler se hizo del poder, fue prometiendo también esto de acabar con la mafia del poder, que a los judíos, que el PRIAN, que era como el COPEI y el AD, y acá era el Partido Comunista y el Socialdemócrata. Entonces vemos que hay un tercer país que tiene muchas características similares. Y cuando hablo del ejército bolivariano, de la juventud bolivariana, también hablo de los camisas negras. Los camisas negras eran un grupo de jóvenes que hacían, que eran la juventud nazi, y que hacían exactamente lo mismo por Hitler, que hacía el frente de la juventud bolivariana, y que peligrosamente puede funcionar exactamente igual en México. Con un ejército de ninis comprados con fondos públicos, pues López Obrador puede hacer lo que hizo Chávez y lo que hizo Hitler. Ahora, la mafia del poder, a la cual pusieron, los tres hicieron lo mismo, dividir a la población entre los buenos y los malos, y obviamente ellos eran los buenos. Ahí otra de las coincidencias que quiero comentarte, históricas,
Es el famoso, la cuarta transformación. Bueno, voy a aclarar primero que yo a todos esos héroes, que es que héroes mexicanos, no les creo un carajo. No creo que hayan sido seres maravillosos ni que hayan creado la patria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los resultados están ahí. México sigue siendo un país tercermundista, sigue siendo uno de los países con una brecha económica más grande entre los ultramillonarios, entre los cuales están los políticos y muchos de ellos de izquierda, y la gente jodida. Y es lo mismo que hizo Chávez, de dividir entre los ricos y los pobres, diciendo ser parte de los pobres. Y Hitler hizo exactamente lo mismo. Entre la realeza, que la realeza ya moribunda en ese momento, la nobleza, digamos, y y la y el pueblo de Fox, el Fox. Entonces, el Hitler habló sobre el Tercer Reich. Él puso en la historia de Alemania como el primer Reich al Sacro Imperio Romano Germánico, que se produjo desde 962 hasta 1806 con la invasión de Napoleón. El segundo Reich es de 1871 a 1918, desde el reinado de Guillermo I al reinado de Guillermo II, cuando se juntaron los ducados alemanes o teutones. Y el Tercer Reich, pues obviamente dijo: yo soy el Tercer Reich, yo voy a llevar a Alemania a su nuevo camino hacia la grandeza, hacia el esplendor. Puso lo de la raza aria. Acá lo que me llegó así como información confidencial fue eso, que por eso se llama morena, ¿no? Porque morena implica a la Virgen Morena, la cual es venerada en este país. Entonces la asociación de la Virgen Morena con el partido del Movimiento de Renovación Nacional, pues es claro, ¿no? O sea, realmente no lo dicen, pero hay un motivo oculto. Resulta que Andrés Manuel dice que la primera transformación fue con Hidalgo en la independencia en 1810. Libros de historia de historiadores que no son oficialistas hablan sobre que la guerra de independencia fue realmente como que un mito. Que Hidalgo no era más que un desmadroso, padrecito cogelón, que tenía mucha, que al ser criollo, pues quería deshacerse de los españoles para quedarse con el pastel. Eso obviamente no lo vas a ver en los libros de texto de la historia modificada de México, en la historia oficial. ¿Por qué? Porque hay que crear héroes, ¿no? Entonces inventaron esto del cura Hidalgo. En el segundo es Juárez en 1837, ahorita te digo exactamente porque 1857, con la Reforma. Juárez era un masón, y como tal pues, manejaba los hilos del poder. Juárez, por si no lo sabes, nunca fue electo. Se hizo presidente mediante la Suprema Corte de Justicia. Y lo que hizo fue quitarle al clero, y hacer supuestamente la separación del gobierno del Estado, de la religión. Pero realmente sabemos que eso es más ficticio que nada, y si no, pregúntale al cardenal Norberto cómo bien se maneja la parte política y cómo es intocable en la parte política. Si no, pregúntale al Rebsamen, y ahí también pregúntale a Sheinbaum. Pero bueno, vamos a continuar.
la revolución con Madero en 1910. Bueno, si tú observas las condiciones de pobreza de 1910 y la actual, pues no hay mucha diferencia, así que lo único que pasó de ser una dictadura de Porfirio Díaz pasó a ser una dictadura partidaria, en el cual pues se iban pasando el poder, iban cubriéndose las espaldas el grupo revolucionario, con con Plutarco Elías Calles, con el famosísimo Lázaro Cárdenas, que no sé si sepas que le dan una lana por cada barril a su familia según esto, por recuperar el patrimonio nacional. Eso o sea, investígalo y ya verás si es cierto o no. Y ahora resulta que viene AMLO, la cuarta transformación. Entonces, como ves, es el mismo sistema que utilizó el maestro Hitler. Por cierto que el partido de Hitler era el Partido Socialista Nacionalista, Socialista, Obrero Español, Obrero Alemán, o sea que también se les daba de izquierda, pero como tenía broncas con con Rusia, porque o la Unión Soviética ya en ese momento, entonces ya el Partido Comunista pues no les hacía mucha gracia. Entonces pues al final de cuentas aquí sí hay una historia muy dispar. Mientras que Chávez ha llevado a la pobreza a Venezuela y ha hecho que muchísimos venezolanos hayan tenido que emigrar, de los cuales muchos están en México y muchos curiosamente viven en este pueblo de Metepec y que te hablan de las cosas que sucedieron. Yo mismo tengo familia allá, algunos de los cuales ya se tuvieron que regresar porque no tenían manera de sobrevivir allá y vendieron lo que pudieron y hicieron lo que pudieron para poderse regresar, y otros siguen allá porque pues, su empresa no la pueden mover, no pueden hacer las cosas y pues no les queda de otra más que estar sobreviviendo en Venezuela. Y entonces aquí la diferencia es que Hitler llevó al esplendor económico a Alemania, basándose en esa unión de la fuerza aria, de la supremacía de los blancos sobre los judíos, bueno, eso te voy a contar que también dentro de la historia oscura o la historia esotérica, los arios y los reptilianos de Nibiru llevan muchos años peleándose por el poder en la Tierra. Estos, obviamente, Hitler era un ser de los arios, y adivina quiénes eran los de Nibiru, los Anunnakis, fueron los judíos. Entonces, esa era otra pelea aparte que traía el buen Adolfo. ¿Cuál fue el problema con Alemania? El problema con Alemania fue que por hacerse del poder absoluto acabó con todas las libertades, con todos los derechos civiles, con con la privacidad, acabó con los enemigos, con la disidencia, con la oposición, basado en la intimidación, en el uso de sus camisas negras, de sus ejércitos de ninis. Entonces, aquí la cuestión es que Hitler logró ensamblar en Alemania un sistema que funcionaba muy bien para la economía, más no para los derechos humanos. De hecho, al ver el auge alemán, pues, grupos nazis o pro-nazis se presentaron en Inglaterra, en España. De hecho, Franco era como que aprendiz de Hitler,
Mussolini en Italia, también, que también eran del grupo ario, y también tenían la misma obsesión por acabar con los comunistas y con los judíos, aunque fueron menos. Claro, bueno, de hecho la tradición española de madrearse a los judíos viene desde muchísimo antes, desde que se liberaron de los árabes. este, Mucho de la riqueza que había en España estaba en poder de los judíos. Entonces, pues también por motivos religiosos acabaron con ellos y los maltrataron, mataron a varios, a los otros los hicieron convertirse a la de Wilbur, a la única fe y la única y verdadera fe. Pero bueno, no nos desviemos de este punto. Aquí la cuestión es, en el contexto histórico, como ves, no es una novedad todo esto que ha sucedido con AMLO. Los métodos tampoco son ninguna novedad. Ahora, ¿qué va a resultar de México? Antes de tocar ese punto, quiero tocar algo que a mí me pareció muy interesante porque me llegó también junto con el paquete de toda esta información. Es qué sucedió con Fox en el 2002. Fox tuvo la oportunidad de transformar, pero estaba muy acotado, ya que los medios de comunicación masivos seguían controlando la opinión pública. Entonces tenía un congreso opositor, tenía una serie de que es que intelectuales de izquierda jodiendo por un lado, a los priistas por el otro, ávidos de poder, ambos. Entonces, bueno, a pesar de que los números de Fox son maravillosos comparados con los de cualquier sexenio priista, hubo libertad, se les acabó el chayote, también por eso los traía, se le echaron encima los medios de comunicación que estaban acostumbrados a que el gobierno les diera su lana para que hablaran bien de ellos, entonces por eso se les echaron encima. Y luego los izquierdosos tuvo a bien desdeñar a su dios Fidel Castro, con el come si te vas. Entonces, si de por sí los izquierdosos de esa época, y espero que algún día comprendan que estar en contra de todos no es lo más saludable, bueno, pues entonces mandaron a la vocera oficial, Carmen Aristegui, que me caía muy bien antes de volverse de plano ya pro AMLO. A mí me pareció una persona muy valiosa, cuando ya de plano se deschavetó trabajando ya en pro de AMLO. Yo creo que todos tenemos derechos a tener nuestras preferencias, pero debiéramos de acotar lo que es nuestro trabajo como informadores a lo que es nuestros gustos personales. Así como Ferriz Secón también, propanista, pero creo que un poquito más moderado que Aristegui, aunque también pues no creo adecuado que haga uso de sus medios, ¿no? Entonces mandaron a Carmen Aristegui a hacerle campaña en contra a Calderón. Los medios de comunicación también sacando que los muertos de Calderón, ay, espérame, los muertos muchos eran narcos, y fue una guerra declarada contra el narco, que tampoco yo estoy de acuerdo mucho que el narco sea el peor flagelo de este país. Inclusive si poniéndose de acuerdo se podría hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Y de hecho los narcos hacen mucho más por pueblos enteros que lo que hace el gobierno.
El gobierno nada más va y los maicea y piden su voto. En cambio los narcos van, les hacen carreteras, este, les dan su fiesta y tratan bien al pueblo, entonces obviamente el pueblo los defiende. Entonces, por seguir la línea de antinarco, pues Calderón, que también tiene números maravillosos en la macroeconomía, y que a pesar de haber habido crisis mundiales, México se mantuvo con un crecimiento y con una inflación muy decente, y que a final de cuentas son los 12 mejores años que ha tenido México. Ya se lo acabó Peña Nieto, todas las reservas que dejó Calderón, ya aumentó, ya triplicó la deuda externa, y ya se robó junto con sus secuaces, que por cierto ya muchos se fueron a Morena, la, la corrupción pues, está de una manera impresionante. Entonces, Fox no tuvo ningún, o sea, se le amarraron las manos. Entonces, bueno, ya con todo este contexto histórico quisiera que lo que es el pacto, ¿no? Es que lo difundas para que veas, para que la mayoría de la gente vea esta información. No para que me odien ni para que me salgan que, ay, ¿dónde estabas tú con el PRIAN y con la mafia del poder? O sea, pinche cantaleta que nada más demuestra que no se asoman más que los panfletos de Morena. Pero también hay muchísima gente en Morena, leída, instruida, y que son críticos, que son los cuales confiamos todos para el bienestar de este país, porque pues bueno, son los que van a tener que ayudar a que estas personas que llegaron al poder con un amplio poder, cosa que no tuvo Fox, y con los medios de comunicación ya vimos que Televisa ya dobló las manitas, eh, van a mucho, tienen un apoyo popular impresionante, a pesar de que hayan llenado el Senado y el Congreso de gente pues que yo creo que no está apta para legislar. Que son representantes del pueblo, sí, sí, sí lo son. O sea, hay un representante de los strippers, otro de los actores, otro de los homeless, uno de los drogadictos, sindicalistas, el, el padre del fraude, el maestro Barlet Díaz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos que suceda? Y queremos todos los mexicanos, que se parezca la economía a lo que hizo Hitler o a lo que hizo Chávez. Que si bien Hitler nada más favoreció a sus cuates y los hizo hacer empresas enormes, como Volkswagen, Audi, y las empresas de tecnología alemanas, Blaupunkt, Telefunken, si no mal recuerdo, varias empresas que Hitler apoyó, y que el pueblo alemán, con su idiosincrasia, con su tesón, con su indomable fuerza de voluntad, levantaron a un país de haber perdido la Primera Guerra Mundial a ser una potencia mundial bajo el mandato de Hitler. Ahora, no queremos que tengamos a la Gestapo, a la SS aquí en la puerta de todos los que hablamos que no estamos de acuerdo con el gobierno, ¿verdad? Entonces eso es una tarea de los de la gente pensante que se encuentra dentro del grupo de los de Morena, porque a los demás ni nos oyen ni los escuchan. Somos los que
en el grupo rudo, de los que creen que si no estás de acuerdo con AMLO eres prianista, eres de la mafia del poder, eres un hijo de la chingada y un traidor y todo eso. Obviamente eso no nos sirve, no nos conviene. Ni tampoco están criticando ya las cosas desde antes. Ahora con lo que, con todos los de las promesas que ya se desdijo, que ya lleva pues, ya como 10 de que pues es que no va a bajar la gasolina, pues es que no va a bajar el gas, es que el aeropuerto siempre sí, y es que pues sabes qué, pues yo te puse ahí un prohombre para canciller, para relaciones exteriores, pero pues siempre no, mejor voy a poner a mi cuate, que si lo hubiera puesto desde el principio, pues muchos de la gente se hubiera dicho, no, pues o sea, ya va a empezar a echar todos sus cuates. Ahora vamos a ver cuántos realmente se quedan, ¿no? Del super gabinete. Este, entonces hay que acotar ese poder. Eh, Aquí no queremos que sea Venezuela, que no se acabe la economía. Sí queremos, pero lamentablemente nos parecemos ideológicamente más a los venezolanos que a los alemanes. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad que el funcionamiento económico sea como el de Alemania, de Hitler, o como la Venezuela de Chávez? De nosotros mismos, de nuestra ideología? De que aprendamos este, a no estirar la mano, a no recibir sin dar, que aprendamos a compartir, que aprendamos a hacer crecer esto, que tridimensionalmente pues, es un país, con la ayuda de todos, no con unos cuantos hinchándose los bolsillos, al estilo bejarano, sino uniendo nuestros esfuerzos, siendo mejores personas, siendo amables, siendo solidarios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este barco lo jalamos todos. AMLO, si yo lo tomo como una persona bien intencionada y que todo lo que dice lo dice de corazón, no lo puede hacer solo. ¿Por qué? Porque él nunca ha sabido generar un peso. O sea, él nunca ha tenido un trabajo formal como la mayoría de ustedes o yo, con un jefe al cual responderle, con obligaciones. Ese papelito de luchador social, pues a mí que me lo expliquen, ¿no? Yo soy un luchador social, estoy haciendo videos, ayudo a la gente, a quien me pide consulta muchas veces por 3 chicles se las doy, o gratis también. Quien pide ayuda yo se la doy, trato de orientar hacia el bien, hacia el amor, dejar el miedo. Eso es ser un luchador social, y yo no ando viajando a las expensas de todo el mundo por ni teniendo todas las propiedades disfrazadas que tiene él y toda su familia. Pero bueno, ya está. No lo podemos cambiar. El libre albedrío está no en modificar lo que ya está, sino en cómo lo tomamos, cómo trabajamos hacia ello. El peor terror es pensar que con las similitudes entre los venezolanos y los mexicanos nos vaya a cargar al estilo Chávez. Pero yo creo que siendo conscientes y entendiendo la historia, pues podríamos unirnos como los alemanes, digo, evitando el lado de la superioridad blanca,
hubo la necesidad de crear enemigos virtuales o reales y trabajar para que este país funcione como la Alemania nazi en la parte económica y ser críticos en la parte de los derechos humanos, de las libertades, pero eso depende de nosotros los que vivimos en este país, de nosotros los que pagamos impuestos, de nosotros que no que seamos ordenados, que no nos pasemos los altos. O sea, simplemente los alemanes son ordenados, trabajadores, honestos, solidarios y queremos que México sea una potencia económica, tenemos que ser como los alemanes y no como los venezolanos. Digo, conozco muchos trabajadores muy hermosísimas personas, pero pues también hay un grupo de venezolanos que son como casi todos los latinoamericanos, ¿no? Digamos que con la necesidad de un caudillo que te haga y te diga qué hacer y que te dé, ¿no? No, acá ser como los alemanes, Deutschland, Deutschland overalls, o sea, Alemania sobre todo. Y acá, si hacemos conciencia, podemos sacarle mucho jugo a este periodo. Pues bueno, con eso es la información que te quiero dar del contexto histórico. Espero que te sirva de algo, que te sirva de información para reflexionar y para saber que México, este país, somos todos. No somos prianos, no somos morenos, somos mexicanos. Y de nosotros depende el bienestar de este país. Y no es peleando, sino uniéndonos, siendo críticos de un lado y del otro. Y con eso podemos llegar a ser simplemente felices. Feliz día, feliz semana, feliz vida. Hasta pronto.